50 años habían tejido un tapiz de paz sobre Cambridge, Massachusetts. Goku y Sona, ahora con canas esparcidas por sus cabellos, eran los patriarcas queridos de la familia Son Sona, sus vidas un remanso de tranquilidad. El jardín de Goku florecía con ki, sus meditaciones eran legendarias, y Sona era una titán de la tecnología y la filantropía. La vida era, en esencia, perfecta. Demasiado perfecta, quizás, para un alma forjada en el estruendo de las batallas. Goku se levantaba cada mañana con el sol, realizaba su rutina de ejercicios, ahora más parecida a un taiki cósmico que a un entrenamiento para destruir planetas, y compartía un abundante desayuno con Sona, Kaito y Shiori, sus hijos ya en la madurez, y sus nietos, como el Ara, que lideraba Capsule Corp. Disfrutaba de las charlas sobre los avances tecnológicos de la empresa, de las visitas de Goten y Trunks, quienes seguían siendo un torbellino de energía, aunque ahora dirigían exitosos gimnasios de artes marciales en todo el país, e incluso de las gruñonas apariciones de Vegeta, quien venía a regañar a Goku por ablandarse. Pero bajo la superficie de esta idílica existencia, un ronroneo inquieto comenzaba a surgir en el corazón de Goku. Las pequeñas peleas cómicas con la gelatina demoníaca, los spars controlados con Vegeta que apenas hacían un agujero en la pared, o los incidentes con la tecnología de Capsule Corp que requerían un toque de ki para arreglar una sobredosis de energía, ya no eran suficientes. Su espíritu de lucha, aunque dormido por respeto a la paz que Sona tanto valoraba, comenzaba a despertar, no con una sed de destrucción, sino con una profunda añoranza por el desafío. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de una barbacoa en el jardín, Goku intentó cortar un filete con su cuchillo, pero su mano, acostumbrada a desintegrar asteroides, aplicó demasiada fuerza, rompiendo el plato y enviando el filete a órbita. Un momento después, Kaito lo recuperó con un dron de alta velocidad. Goku sonrió torpemente, pero una punzada de frustración lo recorrió. Le faltaba un desafío digno de su poder, un lugar donde pudiera darlo todo sin romper cosas o asustar a los vecinos. La inquietud de Goku no pasó desapercibida para Sona. Ella conocía a su esposo mejor que nadie. Había visto la chispa en sus ojos atenuarse, no por tristeza, sino por una falta de estímulo. Una noche, mientras el resto de la familia dormía, Sona encontró a Goku sentado solo en el jardín, mirando las estrellas, su ki fluctuando ligeramente. ¿Estás bien, Goku?, preguntó Sona, sentándose a su lado. Goku suspiró. Es la paz, Sona. Es hermosa. Lo es todo. Pero, a veces siento que mi cuerpo y mi espíritu extrañan algo. No es que quiera problemas. Solo quiero pelear. Empujarme de nuevo. Saber que todavía puedo llegar más lejos. Sona tomó su mano, su expresión comprensiva. Lo entiendo. La esencia de un Saiyajin. ¿Qué tienes en mente? Quiero viajar. Ir a otros universos. Encontrar a alguien fuerte. Solo por un tiempo. Un desafío que no ponga en riesgo la paz que hemos construido aquí. La decisión no fue fácil. A la mañana siguiente, Goku reunió a la familia. Les explicó su necesidad, con una sinceridad infantil que solo él podía tener. Hubo lágrimas, especialmente de los bisnietos que adoraban sus historias de aventuras. Kaito y Shiori, aunque preocupados, entendieron la naturaleza de su padre. Goten y Trunks lo animaron con entusiasmo, deseando que encontrara lo que buscaba. Vegeta, que pasaba por allí por casualidad, solo gruñó. Era hora, Kakaroto. Creí que te habías ablandado tanto que te convertirías en un gnomo de jardín. El Ara, la nieta científica, fue la más práctica. Abuelo, si vas a ir, al menos permíteme instalarte el último comunicador interdimensional de Capsule Corp. Podrás contactarnos desde cualquier universo. Y por favor, no rompas nada importante. Goku sonrió, prometiendo tener cuidado. La despedida fue en un campo abierto, lejos de las miradas curiosas. Goku abrazó a Sona con una fuerza que hizo crujir sus huesos, a propósito, para variar, besó la frente de sus hijos y nietos, y le dio un último saludo a Vegeta. Volveré, prometió, su voz llena de una renovada determinación. Con un estallido de ki dorado, se elevó hacia el cielo, abriendo una fisura dimensional con un simple gesto y desapareciendo en ella. La familia miró en silencio, una mezcla de orgullo, preocupación y amor flotando en el aire. El viaje de Goku fue un torbellino a través de la vasta inmensidad del multiverso. Visitó universos llenos de tecnología inimaginable, otros donde la magia reinaba suprema, y algunos que eran vastas extensiones de desierto cósmico. Se topó con algunos seres fuertes, sí.
Un emperador galáctico con una armadura de energía, un maestro de artes marciales que podía manipular el tiempo en pequeños lapsos, o un coloso de piedra que absorbía la energía cinética. Goku aceptaba sus desafíos con una sonrisa, disfrutando de cada intercambio. Pero las peleas nunca duraban lo suficiente. Su nivel de poder, incluso en su edad avanzada, y su maestría del ultra instinto, que ahora era casi una segunda naturaleza, una intuición constante, hacían que sus oponentes cayeran mucho antes de que pudiera sentir el verdadero calor del combate. ¡Qué pena!, exclamaba Goku a menudo, después de que un oponente fuerte fuera noqueado o rindiera. Eres realmente fuerte, pero me gustaría haber luchado un poco más. Sus oponentes, a menudo, solo podían mirarlo con incredulidad y miedo. A veces, Goku incluso se ofrecía a entrenarlos, para que la próxima vez la pelea fuera más interesante, lo que solía generar más terror que entusiasmo. Pasaron años. Los mensajes de Elara a través del comunicador de Capsule Corp le informaban de la paz en la Tierra, del crecimiento de la semilla universal, y de los últimos inventos de la corporación. Goku respondía con relatos de sus viajes, a menudo adornados con descripciones coloridas de la comida local y los hábitos extraños de los alienígenas. La nostalgia por su familia crecía, pero el anhelo por un verdadero combate aún lo impulsaba. Finalmente, en un universo remoto, regido por un código de honor y donde las artes marciales eran la única moneda de respeto, Goku sintió una presencia. Era diferente. No era una explosión de ki, sino una presencia concentrada, como un sol diminuto y denso. Era el hogar de Maestro Zenkor, conocido como la Espada del Vacío, un ser cuya vida entera había sido dedicada a la perfección del combate, no a la destrucción. Había vaciado su mente de todo, excepto la lucha, y se decía que podía anticipar el más mínimo movimiento de sus oponentes con una precisión aterradora. Goku apareció ante el santuario de Zenkor, un dojo tallado en la cima de una montaña azotada por el viento. Zenkor era un anciano de cuerpo delgado pero musculoso, con una mirada tan penetrante como la de Goku, pero sin el color vibrante de la vida, más bien como el acero pulido. No había maldad en él, solo una concentración absoluta. He sentido tu presencia, errante, dijo Zenkor, su voz como el roce de dos piedras. Tu ki es inmenso, vasto. Pero, hay un anhelo en él, un vacío. Buscas lo que yo ofrezco, el duelo perfecto. La batalla comenzó sin palabras, una danza de velocidad y precisión. Zenkor no usaba bolas de ki, sino que manipulaba el aire y la presión atmosférica a su alrededor, creando cortes invisibles y ondas de choque que podían desgarrar la roca. Sus movimientos eran tan eficientes, tan desprovistos de desperdicio, que Goku, incluso con su ultra instinto activado, ahora una respuesta natural a cualquier estímulo fuerte, tuvo que concentrarse como nunca. Goku esquivaba con la gracia de un bailarín, su mente prediciendo las trayectorias invisibles. Los golpes de Zenkor, aunque no contenían ki explosivo, eran tan devastadores que un solo impacto en un punto vital podría haberlo noqueado. Goku utilizó su Super Saiyajin Blue, luego el Blue Evolution, disfrutando la sensación de empujar sus límites de nuevo. Cada golpe, cada contraataque, era un rompecabezas a resolver. La arena de combate, una meseta árida, se transformó en un crisol de vientos huracanados y cráteres perfectamente redondos. ¡Increíble!, gritó Goku, con una sonrisa sincera, después de esquivar por poco un ataque que le habría rebanado una oreja. Su camisa estaba hecha jirones, y tenía varios cortes superficiales, pero su ki fluía libremente, sintiendo la emoción pura de la batalla. Zenkor, por su parte, estaba sudando, su respiración agitada, algo que no le ocurría en siglos. Finalmente, Goku decidió terminar. En lugar de una explosión masiva, usó una combinación de movimientos de ultra instinto mezclados con su dominio de las artes marciales terrestres. Se acercó a Zenkor con una velocidad que incluso el maestro no pudo anticipar, y en lugar de un puñetazo, le dio un toque suave en el pecho, infundiéndole una pequeña pero poderosa cantidad de ki puro y denso. El anhelo de lucha. Zenkor se arrodilló, jadeando, pero una sonrisa de éxtasis se extendió por su rostro. La perfección. Has encontrado la perfección en la fuerza pura, y la has usado para despertarme. Goku se sintió inmensamente satisfecho. No había derrotado a Zenkor para destruirlo, sino para despertar algo en él, para compartir la alegría de la lucha. El combate había sido extenuante, pero no le había dejado heridas graves, solo el cansancio de una maratón de máxima exigencia. El viaje de regreso fue más rápido. La nostalgia ya no era una punzada, sino un cálido abrazo. Había encontrado lo que buscaba, y había sido glorioso.
La sensación de inquietud había sido reemplazada por una calma profunda, la satisfacción de un apetito voraz finalmente saciado. Cuando Goku reapareció en el jardín de la mansión de Cambridge, lo hizo sin una explosión de ki. Simplemente materializó, con una sonrisa cansada. Sona, que estaba regando sus orquídeas, dejó caer la manguera. Sus hijos y nietos se precipitaron, llenando el aire con preguntas y abrazos. «Abuelo, ¿estás bien? No rompiste nada, ¿verdad?», preguntó el Ara, revisando el comunicador. Goku rió. «Estoy perfecto. Y no rompí nada grande. Pero fue una pelea fantástica». Vegeta, que había sentido su regreso, apareció gruñendo. «Parece que finalmente hiciste algo útil, Kakaroto. ¿Te volviste más fuerte o sigues siendo un blando?». «Un poco de ambos, Vegeta». «Un poco de ambos», respondió Goku con una sonrisa enigmática. Los días que siguieron fueron de relatos y celebraciones. Goku, con su espíritu de lucha renovado pero ahora contento, volvió a su rutina de meditación y jardinería. La paz de Cambridge ya no era una jaula que lo inquietaba, sino un refugio que apreciaba aún más, porque sabía lo que había fuera y, por una vez, no necesitaba buscarlo. Había demostrado que su fuego Saiyajin seguía ardiendo, pero ahora, el guerrero había encontrado la paz definitiva, pero con unas ganas de lucha insaciables como una raza guerrera como los Saiyajin, una que le permitía disfrutar de la tranquilidad sin que su alma clamara por la batalla. El latido insaciable del guerrero había encontrado su ritmo, un pulso firme y contento en el corazón de su hogar después del regreso de Goku de su peregrinaje por los universos, había traído consigo una paz peculiar. Había saciado su sed de combate, pero esa misma saciedad lo había llevado a una nueva inquietud, no por la falta de lucha, sino por la búsqueda de la lucha perfecta. En sus años de meditación y entrenamiento en el jardín de Cambridge, Goku había empezado a reflexionar. Su ultra instinto era una maravilla de la reacción pura, pero ¿qué pasaría si esa perfección reactiva se fusionara con una intención consciente y una maestría absoluta del flujo de ki? Así comenzó a germinar el estilo del flujo radiante. No era un estilo de fuerza bruta o de velocidad explosiva, sino de control absoluto, eficiencia y redirección. Se trataba de sentir el ki del oponente no solo como una amenaza, sino como una corriente que podía ser desviada, absorbida o transformada para su propio beneficio. Era una danza fluida, donde cada movimiento defendía, desviaba y contraatacaba en una secuencia ininterrumpida. Goku dedicaba horas a practicarlo, moviéndose con una gracia que desafiaba su edad, sus golpes no destinados a destruir, sino a encontrar el punto de disrupción en la energía de su entorno. A veces, Sona lo observaba, notando la nueva chispa en sus ojos, una que no era la de la sed de sangre, sino la de un artista en su obra maestra. La primera prueba de este nuevo enfoque llegó de una forma inesperada. Los sensores de Capsule Corp, bajo la atenta mirada de Lara, detectaron una serie de pequeñas fisuras dimensionales que comenzaban a aparecer alrededor de la Tierra, no como invasiones, sino como fallas en el tejido de la realidad, causadas por un desequilibrio ki masivo en un universo cercano. De estas fisuras emergieron unos seres llamados los Cenicientos, guerreros de un universo moribundo que absorbían energía de otros para sobrevivir. No eran especialmente poderosos individualmente, pero su capacidad para drenar ki era preocupante, incluso para los Saiyajin. Los Cenicientos, liderados por una figura etérea conocida como Aura Sipon, no eran adversarios para las transformaciones Super Saiyajin Blue de Gohan, o los rápidos golpes de Goten y Trunks. Sin embargo, su toque drenaba la energía a un ritmo alarmante, dejando a los jóvenes Saiyajin agotados y vulnerables. Goku intervino, no con un estallido de poder, sino con el estilo del flujo radiante. Se movía entre ellos, sus manos desviando los ataques de absorción con movimientos sutiles, su ki interno fluyendo sin interrupción. Logró disipar a la mayoría de los Cenicientos sin un solo golpe ofensivo directo, simplemente desviando su apetito por la energía hacia el vacío. Pero Aura Sipon era diferente. Era más astuta, más densa, y su drenaje era más potente. Podía absorber el ki de Goku incluso a través de su aura divina. La pelea lo obligó a empujar su nuevo estilo más allá de la defensa. Necesitaba no solo desviar, sino neutralizar la absorción. En medio del combate, mientras Aura Sipon intentaba envolverlo, Goku sintió una nueva resonancia. El ki de su ultra instinto y el de sus formas Super Saiyajin se fusionaron con la esencia del flujo radiante. Su aura se volvió de un blanco puro, casi translúcida, con líneas doradas y azules fluyendo como corrientes por su piel. Sus ojos se volvieron de un dorado pálido. Esta era la Super Saiyajin Alpha.
No era un grito de poder bruto, sino un susurro de control absoluto. En esta forma, Goku no solo desviaba la energía, sino que podía disolverla en su origen, o incluso recalibrarla para su propio uso. Con un movimiento fluido, desmanteló el aura de absorción de Aura Sipón, haciéndola inofensiva y enviándola de vuelta a su universo con un empujón de ki puro. La amenaza de los Cenicientos fue neutralizada, pero Goku sabía que esta nueva forma y estilo necesitaban más refinamiento. La paz volvió, pero Goku continuó entrenando el Super Saiyajin Alpha y el estilo del flujo radiante. Sabía que había algo más allá. La siguiente amenaza llegó de un universo distorsionado, donde la realidad era fluida y la lógica, maleable. De allí emergió Cronus, el guardián del eclipse, un ser que no solo manipulaba la energía, sino también el espacio y el tiempo a pequeña escala, creando ilusiones perfectas, duplicados de sí mismo y zonas de irrealidad donde los ataques simplemente desaparecían o se doblaban contra sus atacantes. Cronus no era un combatiente directo, sino un estratega maestro del engaño. Sus ataques eran esquemas de ki que aparecían en múltiples lugares a la vez, o ilusiones tan convincentes que incluso el ultra instinto de Goku tenía problemas para diferenciar lo real de lo falso. La batalla se libró en el interior de una de las zonas de distorsión que Cronus había creado, un laberinto de realidades cambiantes y sombras. Goku, en Super Saiyajin Alpha, se movía con el estilo del flujo radiante. Los ataques de Cronus que distorsionaban el espacio eran sentidos por el flujo de ki de Goku, quien los redirigía hacia los duplicados ilusorios, forzando a Cronus a exponerse. La clave era no intentar destruir las ilusiones, sino sentir la única realidad entre la miríada de engaños. La comedia surgió cuando Vegeta, intentando ayudar, quedó atrapado en una ilusión donde creía que era un bailarín de ballet cósmico, lo que Goku tuvo que deshacer con un toque suave de su nueva forma. La pelea fue una prueba de paciencia y percepción. Goku finalmente usó su control del ki en Super Saiyajin Alpha para estabilizar la realidad alrededor de Cronus, impidiendo que creara más ilusiones. Una vez expuesto, Cronus no tenía el poder bruto para enfrentarse a Goku. Con un golpe de flujo radiante, Goku no lo hirió, sino que deshizo sus poderes de distorsión, regresándolo a su universo incapaz de volver a manipular la realidad. La tranquilidad se estableció de nuevo, pero Goku sabía que el universo tenía un último as bajo la manga para probar su nuevo estilo. La amenaza final no provino de una fisura o una distorsión, sino de una singularidad espacial que se estaba gestando lentamente en los confines del sector 7 del universo, una anomalía que amenazaba con colapsar toda la galaxia en un punto sin retorno. No era una criatura, sino un fenómeno cósmico viviente. Vorpal, la singularidad consumidora, una mente con conciencia que era la encarnación del colapso gravitacional y la absorción de energía. Vorpal no atacaba. Simplemente existía, y su existencia atraía toda la materia y energía, devorándola para crecer. Era la antítesis de la semilla universal, un agujero negro consciente que crecía a un ritmo alarmante. La galaxia entera estaba en peligro. Goku se enfrentó a Vorpal en el borde del evento, con la familia Son Sona monitoreando desde Capsule Corp, Sona con los nervios a flor de piel. Goku se transformó en Super Saiyajin Alpha, su aura blanca dorada irradiando una calma absoluta frente al caos cósmico de Vorpal. La singularidad intentó absorberlo, pero el flujo radiante de Goku la contrarrestaba. Su ki no era arrastrado. En cambio, el estilo le permitía surfear las corrientes gravitacionales, usándolas para su propio movimiento y defensa. La batalla fue un duelo de absorción contra emanación. Goku no podía destruir una singularidad, pero podía sobrecargarla con potencial positivo. Lanzó un sinfín de golpes y ráfagas de ki que no iban dirigidas a dañar a Vorpal, sino a saturar su capacidad de absorción con energía pura y no absorbible. Era como intentar llenar un vaso infinito con agua que se negaba a ser contenida. El ki de Goku, en Super Saiyajin Alpha, era inmaculado, perfecto, y al ser absorbido por Vorpal, lo perturbaba en lugar de fortalecerlo. Finalmente, con un grito de concentración pura, Goku liberó un Kamehameha del flujo radiante. No era una onda destructiva, sino una corriente constante de energía perfectamente controlada que, al impactar a Vorpal, no lo destruyó, sino que lo estabilizó y lo redujo a un tamaño manejable, neutralizando su naturaleza devoradora. La singularidad consumidora se convirtió en una estrella enana, un monumento a la victoria de la existencia sobre la anulación. Goku regresó a casa agotado, pero radiante. Había dominado su nuevo estilo y su nueva transformación de una manera que nunca creyó posible.
El espíritu de lucha de Goku había despertado de nuevo, no como un niño impulsivo que buscaba una pelea, sino como un maestro, un guardián que entendía que el verdadero poder reside en el control, la sabiduría y la capacidad. Goku regresó a casa agotado, pero radiante. Había dominado su nuevo estilo y su nueva transformación de una manera que nunca creyó posible. El espíritu de lucha de Goku había despertado de nuevo, no como un niño impulsivo que buscaba una pelea, sino como un maestro, un guardián que entendía que el verdadero poder reside en el control, la sabiduría y la capacidad de transformar incluso la destrucción en un nuevo potencial. La paz de Cambridge ya no era solo un refugio, sino un testamento a una vida bien vivida, donde el guerrero más grande había encontrado la cúspide de su fuerza en la sabiduría, la paz y la protección de todo lo que es. Los meses pasaron. Goku reanudó su rutina de meditación y entrenamiento suave en el jardín, el silencio de su ki era una sinfonía perfecta de control. La familia Sonsona prosperaba, sus vidas entretejidas en el tejido de la Tierra y el multiverso, aunque a una distancia segura de sus conflictos. Sin embargo, en lo más profundo de los laboratorios de Capsule Corp, el Ara detectó una anomalía. No en los confines del universo, ni en las fisuras dimensionales, sino en el corazón mismo de la semilla universal en el centro de la Tierra. Después de la interacción de Goku con Vorpal, el pulso de la semilla había cambiado. Ya no era solo un latido constante de potencial, sino que emitía una resonancia sutil, compleja, casi como un eco armonioso que no encajaba con ninguna firma de energía conocida. No era una amenaza, no era una falla. Era una pregunta. O quizás, una invitación. Abuelo Goku, abuela Sona, dijo el Ara, sus ojos brillando con asombro y un atisbo de temor reverencial. La semilla está cantando. Es como si respondiera algo. A ti, abuelo. Goku, sentado en su roble favorito, con los ojos cerrados en su meditación más profunda, sintió esa misma resonancia. No era el frío vacío del anhelo perdido, ni la fuerza bruta de un destructor. Era una llamada, un reconocimiento de su nueva maestría y su capacidad para interactuar con los fundamentos de la existencia misma. Era la voz de algo antiguo, inmensurable y más allá de cualquier concepto de poder o guerra que hubiera conocido. Una sensación de una puerta abriéndose en un lugar que ni siquiera él, el viajero de universos, había imaginado. Mientras tanto, en un reino que flotaba más allá de los mapas estelares y las coordenadas dimensionales, un ser cuya forma era la de la luz concentrada, sentado en un trono de energía pura, detuvo su milenario estudio. Sus vastos sentidos, que abarcaban el multiverso, habían percibido el pulso cambiado de una pequeña semilla universal en un distante universo. Y, en particular, había notado la firma de energía única del ser que había provocado ese cambio. Una única palabra, sin sonido, resonó en las profundidades de ese reino de luz, una palabra de intriga y anticipación. Los días que siguieron a la derrota de Vorpal fueron de una paz extraña. Goku había vuelto a su rutina, pero tanto él como Sona sentían la nueva resonancia de la semilla universal. Era una canción silenciosa, incomprensible para la mente humana o demoníaca, pero el ultra instinto refinado de Goku la percibía como una llamada, una invitación a un nivel de existencia que trascendía incluso los universos. El Ara, la nieta, pasaba horas en el laboratorio de Capsule Corp, sus instrumentos zumbando mientras intentaba descifrar el patrón de la semilla, registrando vibraciones que eran a la vez energía y pura información, un lenguaje cósmico que apenas empezaban a balbucear. Abuelo, su pulso es diferente, explicó el Ara una tarde, mientras Goku observaba el holograma danzante de la semilla. No es más fuerte, sino más complejo. Como si estuviera respondiendo a algo que no podemos ver ni oír. Como si nos estuviera preparando. Goku asintió, su mirada fija en el brillo iridiscente de la proyección. Sentía lo mismo. Una leve tensión en el aire, no de peligro, sino de un inminente cambio de frecuencia cósmica. La paz que tanto había cultivado no era un final, sino una pausa, el aliento contenido antes de una nueva sinfonía del destino. La primera señal de la inminente tempestad llegó en forma de susurros, no de sonido, sino de una nulificación sutil que afectaba a la distancia. Planetas enteros en galaxias lejanas simplemente desaparecían, sin explosión, sin rastro, como si nunca hubieran existido. No era la brutal devastación de un Beerus, ni la absorción caótica de Vorpal. Era una limpieza cósmica, una optimización silenciosa llevada a cabo por una entidad sin emociones, un ser que se hacía llamar el Silenciador. Su propósito, erradicar cualquier ruido o anomalía que considerara una imperfección en el vasto lienzo multiversal.
y la semilla universal de la Tierra, con su potencial caótico de crear un nuevo universo, y Goku, con su capacidad de alterar la realidad a través de la voluntad, eran objetivos principales. Los guardianes galácticos de este universo, contactados por la avanzada red de comunicaciones de Capsule Corp, fueron los primeros en enfrentarse a los ecos del silenciador, sus heraldos. Eran seres de energía pura que, con un simple toque, podían disolver la coherencia de la materia. Goku, Vegeta, que había regresado sintiendo la inminente amenaza y el desafío, Gohan, Goten y Trunks se prepararon. La primera oleada de ecos era poderosa, más allá de cualquier cosa que hubieran enfrentado antes de Malacor, pero manejable para los Saiyajin divinos. Goku, en Super Saiyajin Alpha, los contrarrestaba con su estilo del flujo radiante, sus movimientos desviando y disolviendo los ataques de anulación de los ecos, mientras Vegeta en Super Saiyajin Blue Evolution los pulverizaba con ráfagas de poder puro. Estos no son más que juguetes, Kakaroto. Gruñó Vegeta, mientras desintegraba a 3 ecos de un golpe. Quiero al verdadero. Al que hace desaparecer universos enteros. La llamada de Vegeta fue respondida. El silenciador mismo apareció. No tenía una forma definida. Era una masa fluctuante de pura antimateria, un vórtice de nulidad que absorbía la luz y el sonido. Su presencia era el silencio absoluto, la ausencia de todo. Alrededor de él, los ecos se multiplicaban, cada uno un reflejo más nítido de su poder. Goku y Vegeta se lanzaron al ataque. Goku, utilizando su Super Saiyajin Alpha, se movía como un espectro, su estilo del flujo radiante desmantelando los ataques de nulificación de los ecos y redirigiéndolos contra ellos mismos. Vegeta, con el Super Saiyajin Blue Evolution al máximo, liberaba ráfagas de Final Flash que hacían temblar el espacio, buscando impactar al silenciador. Kaito y Shiori, desde Capsule Corp, activaban los últimos escudos energéticos de la Tierra, pero sabían que no durarían. Gohan, Goten y Trunks luchaban valientemente contra la marea de ecos, sus poderes combinados siendo apenas suficientes. La batalla se centró en el silenciador. Goku y Vegeta unieron fuerzas, coordinando sus ataques. Goku desviaba los ataques de anulación del silenciador con su flujo radiante, creando aberturas para los potentes golpes de ki de Vegeta. El silenciador respondía expandiendo su aura de nulidad, intentando borrar a los Saiyajin de la existencia. Goku sentía su ki siendo silenciado, su Super Saiyajin Alpha era puesto a prueba como nunca antes. Vegeta rugía de furia al ver sus ataques más poderosos desaparecer en la nada. Se transformaron en sus formas más poderosas, el Super Saiyajin Blue Evolution y el Super Saiyajin Alpha, empujando sus cuerpos al límite, pero el silenciador era implacable. Cada vez que lo golpeaban, una parte de su energía se disolvía. Su poder no era destructivo, sino la negación misma. No podemos golpearlo, Kakaroto. Gritó Vegeta, esquivando por poco un tentáculo de nulidad que le habría borrado un brazo. Nuestra energía es nada para él. Goku, su aliento entrecortado, lo vio. El silenciador era la antítesis de la existencia, y la única forma de contrarrestar el todo contra la nada era una existencia aún más cohesiva, aún más poderosa en su propia verdad. Miró a Vegeta, su rival de toda la vida, su compañero de innumerables batallas. El orgullo de Vegeta, el honor Saiyajin, todo era secundario ahora. Solo quedaba la necesidad de proteger lo que amaban. Vegeta, solo hay una forma, dijo Goku, su voz grave. La fusión. Vegeta dudó por un instante, su orgullo forcejeando. Pero la imagen de su familia en la Tierra, de Bulma, de Trunks, de sus nietos, de Sona, de la semilla universal pulsando, lo convenció. Este no era un desafío por ego. Era una guerra por la existencia. HMPH. Supongo que no tenemos otra opción, Kakaroto. Pero no te hagas ilusiones, el príncipe Saiyajin es quien liderará esta fusión. Los dos guerreros se separaron por un instante, agotados, pero sus mentes unidas por una única voluntad. La familiar danza de la fusión Metamoru. Fusión A. ¿Qué pasará en el próximo capítulo con esta pelea? ¿Gogeta derrotará al enemigo? Lo veremos en la próxima. Adiós.